del territorio nacional. Asimismo, se emiten preceptos sobre el ejercicio del derecho a la educación durante y en la pospandemia, para cumplir con 3 protecciones esenciales que garanticen el bienestar integral del educando, en lo que corresponde a la dimensión cognitiva, en la psicosocial y la física, dentro de ambientes virtuales que proporcionan a los profesores y a los alumnos la oportunidad de expandir sus repertorios y estilos de involucrar con el aprendizaje. Lilia Brito, directora regional de UNESCO de Montevideo, menciona que la bioética ha sido llamada, a través de sus instituciones, a brindar orientaciones en términos de derecho a la salud, derecho a la ciencia, protección de los derechos individuales y colectivos y del cuidado de los grupos más vulnerables. Por mencionar solo algunas circunstancias donde las decisiones han sido dramáticas por ser tomadas en situaciones de pandemia. Para la educación tradicional, en el ámbito de la bioética, la modalidad a distancia se ha convertido en la prioridad para cumplir el estándar de calidad del aprendizaje. La educación en bioética a distancia es un tipo de modalidad que va a permitir que los factores de espacio, tiempo o nivel de los participantes que no coinciden físicamente puedan llevar a cabo su educación. A partir de los años 90, han proliferado escenarios educativos realizados a través de televisión, radio, el video y hasta llegar a las herramientas virtuales que conocemos, caracterizados por sincrónicos, o sea, a través de videoconferencias, ya sea por vía satélite o por plataformas, o asincrónicos a través de las pantallas digitales. Así que el currículum de los planes de estudio, independientemente del tipo de modelo educativo en el que se traduzca, que puede ser presencial o a distancia o un híbrido de ellos, consta de las etapas de planificación consideradas por Sarramona, en donde se toma en cuenta tanto como punto muy importante el grupo destinatario en la planificación, aplicación y resultados. En este grupo destinatario puede ser en educación superior, en educación media, en educación básica, o puede ser educación para adultos o educación para niños. Para que se lleven a cabo estos objetivos previos y que estén alineados con los resultados previstos, en lo que se refiere a esta planificación, como hablábamos de los objetivos previos, este punto es bien importante en donde se refiere a las necesidades. O sea, en la época, en el contexto que estamos viviendo, es necesario que estos objetivos vayan alineados con estas necesidades actuales. Para lograr los objetivos, la aplicación cobra importancia en los contenidos temáticos, las actividades didácticas, recursos materiales didácticos que forman parte también de la evaluación. Toda esta evaluación toma en cuenta estos ambientes de aprendizaje en donde pueden ser áulicos o no áulicos, a distancia, etc. Y para llegar a los resultados previstos y a los resultados no previstos, si recordamos en lo no previsto viene lo que es el currículum oculto, que es el que muchas veces a partir de él tenemos que realizar ajustes. La educación a distancia tiene algunos puntos muy importantes que quiero comentar. Es en relación a la modificación de los papeles del profesor-alumno, o sea, el paternalismo del profesor es cambiado al rol del profesor que es tutor, que es asesor, permitiendo de esta forma que los alumnos construyan a través de su libre autonomía los conocimientos para su formación, ¿sí? Como comentábamos en el proceso aprendizaje a distancia, pues las modificaciones, los recursos, las técnicas didácticas, pues cobran importancia también para lograr el desarrollo de la educación. También vamos a ver cómo la educación a distancia tiene propósitos muy específicos. Incluso en la comunicación del profesor con el alumno deben de puntualizarse en qué se va a basar estas comunicaciones.
La educación a distancia impacta la relación con otros. La bioética, para educar, tenemos estos paradigmas disciplinarios en donde tenemos estos tres criterios. La parte de la teoría, en donde vamos a partir de conocimientos fundamentales de la bioética, basados ya sea en corrientes filosóficas o en las que conciernen a los valores y principios de los derechos humanos. El segundo criterio es el método, o sea, la forma que vamos nosotros a aplicar el modelo en lo que se refiere a la toma de decisión. En los campos de estudio vemos que la relación de la bioética no solamente es en el campo de estudio de la vida y la salud humana, sino también lo ambiental y lo social. Braille nos decía que las luchas de estos paradigmas son reflejo de confrontaciones históricas de la sociedad. En base a esa multidisciplinariedad de la bioética, lleva a la construcción de los conocimientos a través de procesos de una reflexión crítica y de acciones. Y que nos llevan a contestar preguntas como, por ejemplo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, hasta entrar al plano axiológico de los valores, en donde llegamos al qué debo hacer y qué no debo hacer, a través de decisiones razonadas, teóricas y prácticas, sustentadas en valores o principios bioéticos. Pero, ¿qué papel debe tener la educación bioética para cumplir con sus objetivos? Tenemos preguntas para qué enseñar bioética, qué enseñar y sobre todo con qué recursos enseñar. En la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación emite un informe en el año 2020 en donde promueve 9 ideas para la acción pública. Entre algunas de ellas está lo de la impartición de conocimientos científicos básicos en los planes de estudios con un firme propósito. Entonces, ese firme propósito dice para qué sirve el aprendizaje. O sea, reevaluar qué tipo de actitudes y de capacidades esperamos de la educación y del aprendizaje. Otro criterio es el conocimiento sobre los objetivos humanísticos propios y los objetivos compartidos del mundo, que permite a cada uno de los estudiantes encontrar un propósito y estar mejor capacitados para participar en la vida social y política. Pero ¿cómo podremos lograr integrar la visión del estudiante sobre la sociedad en donde está inserto? Requerimos no solamente estimular el pensamiento inductivo, crítico, de lo individual a lo colectivo, sino también de lo deductivo, o sea, de lo general a lo particular. Que ellos tengan su formación propia de criterios, su capacidad de análisis y la toma de decisiones y sobre todo una visión a largo plazo. En la educación a distancia es muy importante tomar en cuenta el objeto virtual de aprendizaje junto con el análisis de las situaciones éticas. O sea, se debe de buscar esa vinculación a través de las interacciones de los contenidos curriculares y las dinámicas de enseñanza, ¿sí? La bioética como un campo curricular transversal de las prácticas de salud es un artículo que mencionaba este concepto. Pero ¿para qué bioética? Si recordamos que desde el 2014 la doctora María Luisa Pfeiffer nos está cuestionando sobre la utilidad bioética, ¿para qué? Esa pregunta sigue más vigente que nunca ante la pandemia mundial por SARS-CoV-2 y la doctora Vidal nos dice que nosotros como educadores en bioética educamos para la transformación social, promoviendo el pensamiento crítico e impulsando el rol protagónico de los individuos como sujetos de cambio. ¿Qué criterios para diseñar el currículum? Desde el 84, Harder planteó un modelo de aprendizaje que lo caracterizaba primeramente por la enseñanza centrada en el estudiante, el aprendizaje basado en problemas y la enseñanza basada en la comunidad. El doctor Coteau nos abre estos temas y áreas de reflexión de la bioética tradicional, donde si recordamos en la parte de temas tradicionales, pues vemos la autonomía, confianza, derechos humanos, dignidad, persona, relación agente-paciente, la equidad, justicia, respeto moral, solidaridad, vulnerabilidad, todas estas en un estudio de las áreas más frecuentes, la medicina, la salud pública, políticas públicas y la investigación biomédica y medioambiental.
Él mismo, en un manifiesto bioético escrito en el año del 2020, en donde con este motivo él ganó el primer premio, el primer lugar en el Premio Anual de Bioética de la Fundación del Dr. Jaime Roca. Él agrega estos ejes de reflexión propuestos, en donde habla del riesgo, del miedo, y si recordamos, él habla de la sociedad en riesgo que vivimos dentro de todos los contextos, el temor, no solamente pues, lo estamos viendo ahorita con lo de las vacunas, sino no solo la vacuna, sino también el miedo a morir, ¿sí? Y también los temores y estos riesgos en esta expansión biotecnológica involucrada en todos los aspectos del desarrollo sustentable y la digitalización que ya no solamente forma parte del ámbito privado, sino también de nuestro ámbito social. O sea, ya la sociedad está digitalizada, las instituciones digitalizadas, las empresas digitalizadas, etc. Entonces, él nos habla que esas reflexiones deben de estar orientadas para tener ese reconocimiento de estos elementos, ejes de reflexión propuestos por él. Pero, ¿qué razones pedagógicas para la bioética? Sabemos que la bioética incluye sus campos como teórico y práctico. En las partes teóricas, como la creación, primeramente el doctor Manchola Castillo y Garrafa nos dice que primero debemos la creación de las preguntas problemáticas para que al alumno lo guíe hacia la reflexión a que sean respondidas. En el por qué nos lleva a la razón y para qué al propósito. En las razones pedagógicas, en la práctica, dice que no deben de estar basadas exclusivamente en el desarrollo de habilidades puntuales, sino en esa reflexión constante al respecto de estas. Y para eso también Solbach y Manchola mencionan la imaginación que tiene un papel muy importante en el desarrollo del proceso sociomoral del estudiante. Otras razones prácticas, se requiere la igualdad que ya habíamos comentado en el papel del docente y el alumno y que lleven a cabo configuraciones horizontales. Aquí hay un punto muy importante, lo que concierne a las habilidades de comunicación y de utilización de herramientas digitales. Otro punto, el respeto de los modos de vida, tanto de los estudiantes como de los profesores. Y que a través de todas estas razones nosotros, y logremos con la bioética, el desarrollo de capacidades humanas esenciales, ¿sí? Que los lleven a reafirmar el trabajo en colaboración, la reflexión colaborativa, el diálogo y la creación conjunta. En el escenario que tenemos actualmente con nuestros estudiantes, recordamos en el pasado, lo primero que buscábamos era saber cómo están, que ellos supieran cómo estaban aprendiendo, ¿sí? Y recordamos a aquellos estudiantes que a través de la escucha aprendían mejor, los que eran lectores, lectores escucha, los kinésticos, etcétera. Pero ahora nos encontramos que hay otro escenario para los estudiantes, o sea, no solamente van a tener que saber de qué forma ellos adquieren esos conocimientos, qué estilo de aprendizaje tienen, sino también cómo llevan a cabo estas prácticas de comunicación a través de las TICs. Entonces, pues recordamos las sincrónicas, que es a través de la pantalla y de las redes de comunicación, o sea, y en una hora exacta, en un tiempo establecido, y las asincrónicas que son directamente sobre la computadora, sobre el teléfono, etcétera, pero que corresponden a diferentes tiempos. Y el reto aquí de las habilidades, tanto del docente como del alumno, ha llevado a que algunos autores refieran conceptos como de nativos digitales e inmigrantes digitales. Otro punto que tenemos en este escenario son las prácticas lectoras y los textos en el aprendizaje de la bioética. O sea, los voy a ir desglosando en las siguientes. Entonces, para esta planeación educativa, Wolf es una neurocientífica cognitiva. Ella nos dice que necesitamos cultivar un nuevo tipo de cerebro, un cerebro lector bialfabetizado, capaz de las formas más profundas del pensamiento en medios tanto digitales como
tradicionales. Y también ella sostiene que las nuevas tecnologías han hecho que las personas pierdan la paciencia cognitiva. Prensky, en el 2001, él describió los conceptos de nativo digital, que se refiere a aquellos jóvenes que nacieron después de los 90, y los inmigrantes digitales, a los que por necesidades hemos adoptado los medios digitales. Entonces, ya desde entonces hablaba de la brecha entre el maestro y los alumnos en la actualidad. En ese momento decía que en el 2001, ahorita pues estamos en el 21. Entonces, estamos ante esta dualidad, y digo dualidad porque se abren estos conceptos de estudiantes nativos digitales o migrantes digitales. Pero sin embargo ya hay otros autores que han hecho algunos estudios en ver si realmente existe estos nativos digitales e incluso cuestionan la validez de la metáfora prenskiana. Y el mito del nativo digital, aquí me llamó la atención este título de un artículo de un autor. Dice, ¿por qué los nativos digitales necesitan libros? Ellos hicieron estudios en donde lo que nosotros pensaríamos es que los nativos digitales tuvieran más habilidades lectoras que los migrantes digitales. Pero debido a que los migrantes digitales han aprendido sus habilidades lectoras en libros de papel, entonces han adquirido algunas técnicas de lectura que los nativos digitales en este momento no han logrado, o al menos es un espacio que nosotros tenemos que trabajar para lograr que ellos tengan una técnica de lectura. Bueno, estos tipos de espacios abren debates morales en lo que se refiere y se abre el concepto de endogamia social. O sea, esto se define como una actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. Entonces, estos aplican lo de las redes sociales que ya todos sabemos que se forman grupos y pues en ocasiones son difíciles de participar si no eres miembro de ese grupo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo estas prácticas lectoras, o sea, ya vimos los dos puntos anteriores, en el tercero que hablábamos de las prácticas lectoras y textos en el aprendizaje de la bioética, vamos a hablar de dos lenguajes, el lenguaje analógico y el del lenguaje digital. En el lenguaje analógico es lo que concierne que es de un pensamiento lineal y que es una razón instrumental. O sea, sabemos que en los textos anteriormente nosotros leíamos de la izquierda a derecha y ahora en el lenguaje digital los estudiantes leen de arriba hacia abajo por el movimiento y desplazamiento del texto en la pantalla, ¿sí? Y hay otras características también. Entonces, el texto electrónico es multilineal. Entonces, el lenguaje digital está influido por diferentes vertientes que se ven, nosotros lo vemos reflejado en los textos llamados multitextos, en donde no solamente aparecen las referencias con un montón de vínculos, por lo que se llaman hipertextos, porque tienen muchos vínculos y al estar leyendo, pues ellos están entrando al mismo tiempo a los vínculos y entonces eso es lo que genera este proceso multilineal. Esto ha traído como consecuencia que algunos autores consideren que es atractivo porque el conocimiento y el entretenimiento parecen fusionarse. Entonces vemos que son lenguajes binarios, son redes, algoritmos que facilitan el almacenamiento de datos, la automatización y rapidez en la exploración y obtención de la información. Y la gran cantidad de lugares que tenemos concentrar esta información en las bibliotecas digitales, en los bancos de datos, biobancos, etcétera, por mencionar algunos. Esta información la encontré en relación a medios de comunicación textual en la segunda década del siglo XXI. Entonces, aquí vemos tres tipos de categorías de textos, ¿sí? En la primera categoría vemos que son textos cortos, más un audio o un video, y son hasta 500 palabras. El soporte que utilizan en estos textos cortos, pues pueden ser pantallas,
En la mayoría vemos que estos textos cortos corresponden a los mensajes, a las redes sociales, a los blogs y páginas web, a la prensa sensacionalista, a herramientas digitales de aprendizaje. Entonces, vemos que los soportes que se utilizan, pues la mayoría utilizan pantalla, a excepción de la prensa sensacionalista que utiliza también el papel y la pantalla. Y en la categoría 2 son textos de extensión media más imágenes finas, o sea, son de entre 500 a 20,000 palabras. Y se encuentra aquí el periodismo riguroso y los artículos científicos. El soporte que utiliza el periodismo es pantalla y papel y el artículo científico pantalla. En esta categoría 3, los textos son extensos, desde 20,000 palabras o más, y aquí es donde tenemos a los libros de texto, a la escritura académica y no ficción popular, a las obras de referencia de no ficción y a otros tipos de géneros. ¿Sí? Entonces, el soporte en todos ellos coinciden con que es la pantalla y el papel. Entonces, vamos a ver que en estas épocas de pandemia y post-pandemia, y recordando un poco estas competencias bioéticas, tenemos como primer punto esas habilidades de comunicación, que nosotros ya las teníamos identificadas en las comunicaciones interpersonales entre el alumno y profesor o de alumno a alumno, pero ahora tenemos que sea a través de estas TICs. El desarrollo del proceso reflexivo para la toma de decisión, que sean capaces de identificar los problemas y dilemas éticos, o sea, es un punto que ya desde cuando lo estábamos haciendo, las argumentaciones utilizando valores y principios, la deliberación, dando razones éticas, bioéticas, legales, médicas, etcétera, y que sean empáticos, poniéndose en lugar del otro, dentro de del sustento con una corriente filosófica o derechos humanos. En la educación en bioética requiere procesos de adaptación e implementación de programas curriculares en tiempos de normalidad y de emergencia. Entonces vemos lo que ya habíamos comentado, la modalidad en línea en los programas, en todos los programas de educación, ¿sí? Y como punto muy importante, lo que ya habíamos visto, el que se conozcan y se desarrollen las habilidades tecnológicas de los estudiantes y sobre todo con qué soportes tecnológicos contamos. El otro punto es la contextualización en la selección de contenidos, que en las siguientes videoconferencias vamos a estar hablando de contenidos temáticos en estas épocas. Y la realización de procesos de monitoreo de esos aprendizajes sincrónicos y asincrónicos para llevar a cabo la evaluación concerniente. También la actualización y capacitación del cuerpo docente en la educación bioética virtual, que es un proceso que estamos desarrollando en la actualidad aquí, la red MEP. También uno de los preceptos que tenemos es la renovación y el replanteamiento de la educación. O sea, es un punto que nos están pidiendo a nivel nacional. O sea, y donde se abre la prioridad a la interacción y al bienestar humano, que se ha visto desde el punto de vista humanista en marco de los derechos humanos, ampliando la solidaridad y los bienes comunes, la responsabilidad colectiva para la educación de todos en todas partes. Y aquí hay un punto que tenemos que trabajar mucho, es en relación al buscar tener las tecnologías libres y de códigos abiertos para docentes y alumnos. Entonces ya voy a terminar diciendo que la bioética es un saber acerca de la forma de utilizar el conocimiento en vista del bien social sobre la base de una comprensión realista de la naturaleza biológica del hombre y su ambiente, y como lo describió Potter, tiene realmente un precepto actual en el que vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por su interesante presentación. Para seguir con nuestro programa, desde el estado de Chihuahua nos acompaña el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, actualmente director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro activo de la Red Mexicana de Educación en Bioética. Adelante, doctor, con el tema la bioética y los ejes transversales programáticos. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues, buenas tardes, saludo con gusto a mi maestra, la doctora Marta Marcela, y a todos los amigos de la red de bioética.
por ahí alcanzó a ver en la pantalla al doctor Cipriano y Yeyetsi. Saludos a todos, un gusto verlos de nuevo, aunque sea por estos medios, que es ahora nuestra nueva realidad y a lo que nos tenemos que acoplar. Agradezco a la doctora que me invitó a compartir esta pequeña charla que ya les había compartido en el 2018, una parte de esta o el inicio de lo que empezábamos con esto de el análisis de la enseñanza de la bioética en las escuelas de medicina. Y básicamente lo que nos planteábamos en el 2018 era la pregunta, ¿cómo hacerle para que nuestros estudiantes les interesara la bioética? Y esto parte de un pequeño estudio que hicimos dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas acá en la ciudad de Chihuahua. Es una escuela de medicina que cuenta actualmente con una matrícula de 1,800 alumnos dentro de la carrera de médico, cirujano y partero, pero la ética también se da en las otras 3 carreras con las que contamos, que es la ingeniería biomédica, la ingeniería biomédica, la licenciatura en salud pública y la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Y en los últimos meses, aunque eso es otro tema que habría que tocar después, hemos empezado a incursionar en la enseñanza de la bioética en el posgrado. Nosotros contamos con 15 especialidades, 3 subespecialidades médicas y 3 maestrías. Entonces es un universo muy grande el que tenemos y hemos estado tratando de incursionar en cómo enseñar o tal vez no enseñar, al nivel de posgrado ya más bien sería discutir o analizar la bioética dentro de los posgrados de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, aunque como les digo, pues esa ya sería realmente otra charla. La discusión que nos hacíamos básicamente, pues es cuál es la mejor forma de llevar la bioética hacia los estudiantes de medicina. Y una preocupación que teníamos, que seguimos teniendo, es precisamente que el estudiante de medicina, en ese pequeño estudio que hicimos, veía la bioética como algo necesario. Es decir, el estudiante en general decía, sí quiero saber bioética, sí quiero leer de bioética, pero no tengo tiempo. No voy a gastar mi tiempo en estudiar bioética porque tengo muy poco tiempo de estudio en el día y lo tengo que dedicar a mis estudios clínicos, que es a lo que a mí me interesa porque al final de cuentas soy médico. Básicamente eso era la respuesta que nos hacían los alumnos en ese pequeño estudio inicial que hicimos en donde tratábamos de ver qué tanto interés había. La conclusión entonces fue, sí hay interés, pero los alumnos refieren no tener tiempo para el estudio o el análisis de la bioética. Pues bueno, yo creo que no tiene caso a los amigos de la red hablarles del concepto de bioética. Y decíamos pues que el término en el 2018 decíamos que el término se enriquece, se amplía y se complica cuando hablamos de todas las ramas, de todos los aspectos que tiene la bioética dentro del ámbito médico, dentro de las instituciones de salud, las cuales se han ido incrementando cada vez más. No quiero usar la frase, bueno, no la quiero usar, pero la voy a usar. Dentro de las cosas positivas de la pandemia, si alguien pudiera hablar de algo positivo, se le ha dado énfasis a varias disciplinas que normalmente no le dábamos o que no le dábamos tanta importancia, o no le dábamos importancia o no la suficiente. Y una de ellas, pues, es precisamente la bioética. Aquí nosotros nos topamos con algo muy interesante dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, que es, les decía que tenemos la carrera de Ingeniería Biomédica, la cual pues tiene incluso un núcleo académico de investigadores, tiene su cuerpo de docentes y se ha estado desarrollando cada vez más. Y ellos mismos, aquí me llamó la atención que fueron los mismos alumnos quienes fueron cada vez exigiendo, si podemos usar la palabra, que se ampliaran los temas de bioética dentro de la carrera de Ingeniería Biomédica. Y sobre todo ahora con la pandemia, pues nos enfrentamos a diversas situaciones que tienen que ver con la bioética. Aquí también quiero mencionar la experiencia gratificante que tuvimos con las pautas de bioética que publicó el instituto, que se publicaron, si mal no recuerdo, ya casi va a cumplir un año, por allá de abril. Esas pautas se pusieron a discusión y fueron precisamente los alumnos de las 4 carreras y fueron precisamente los alumnos de Ingeniería Biomédica los que más participaron en estas discusiones. Hay una charla muy
interesante que tal vez en algún momento me permitan compartírselas, en donde un alumno, y estamos hablando de un alumno del penúltimo semestre de Ingeniería Biomédica, compara las pautas con el primer documento que sacó la Comisión de Bioética y hace un análisis desde su perspectiva de alumno de Ingeniería Biomédica muy interesante de las mismas. Entonces, esto nos llevó a ver que sí hay interés y que lo que tenemos que hacer las escuelas de medicina, pues es buscar la forma en que se puedan tener ese tiempo que los alumnos refieren no tener para estudiar la bioética. Pues sabemos que los problemas en bioética tienen una dimensión muy alta, una dimensión sociolegal, una relación con la relación médico-paciente, las preguntas filosóficas que saltan en el ejercicio de las ciencias médicas, y con esto me refiero no solo a la medicina, sino a todas las que están alrededor, y cómo este universo de estudios se amplía cada vez más, desde diversos temas que van desde temas económicos, que ahora también con la pandemia vimos varias situaciones así. Y analizábamos dentro de esto que les voy a mencionar más adelante, dentro de los casos que veíamos, pues ya se empezaron a ver casos dentro de la pandemia o que tienen que ver con el COVID. Y veíamos, por ejemplo, el caso de un paciente que estuvo hospitalizado, que se hospitaliza en un hospital privado, en urgencias, llega, se le hace el diagnóstico de una neumonía por COVID, el paciente está no con ventilación mecánica, pero sí con requerimiento de oxígeno de doble flujo, es decir, requería altos flujos de oxígeno para mantener una saturación adecuada. Esto no es fácil que se le pueda dar en una clínica periférica, sí en las clínicas institucionales que tenemos aquí en Chihuahua, pero en ese momento estaba en una de las clínicas más caras de la ciudad. Por cierto, estamos aquí en esa clínica, en el Hospital Ángeles. Estaba ahí en urgencias, y entonces cuando le dicen, se requiere un depósito de 350,000 pesos solo como depósito para ingresar si tiene el diagnóstico de COVID. También es entendible, bueno, dentro de la discusión que hacían los muchachos, a mí me llamó mucho la atención que estuvo muy, muy rica esa discusión porque decía uno de los alumnos, es obligación de la clínica ingresar a ese paciente por humanidad, decía. Y otro alumno, porque se armó el debate ahí, que es parte de los ejercicios que estuvimos haciendo, se armó el debate, todo esto por vía electrónica, como mencionaba ahorita la doctora Marta Marcela, pues nos tuvimos que acoplar a la parte electrónica, pues de la enseñanza de la medicina en este momento, ¿no? Entonces, otro de los alumnos, pues hacía el debate y decía, no, el hospital no tiene la capacidad económica para aceptar a un paciente que sabe que no le va a pagar, así que no lo debe de aceptar. Ese segundo estudiante hacía un comentario que me llamó mucho la atención. La ética también debe de respaldar o de defender a las instituciones, decía este alumno, ¿no? Porque el otro alumno le decía, por ética deben de aceptarlo como era. Porque el paciente pues realmente decía, yo no tengo ningún servicio médico, en este momento el Hospital Central Universitario, que es el hospital público más grande, estaba ya saturado, entonces su opción era el hospital militar, pero no respondían si lo aceptaban o no. Entonces pues se armó ahí la discusión bioética y eso me gustó mucho porque fue bastante rica entre los alumnos. De tal forma que puedo concluir o puedo mencionar en esta parte que la pandemia sí nos ha ayudado a aumentar, obtenemos todavía más elevado este requerimiento de una bioética de urgencia. Y bueno, ya haciendo una revisión de lo que es, de cómo se ha enseñado la bioética en las facultades de medicina, nos vamos hasta 1987, en donde hay el informe Bond que establece que debe de integrarse la ética en todas las facultades de medicina, esto en los Estados Unidos, basado en aprendizaje, basado en problemas. Y bueno, en el 2000, Silver y colaboradores realizan un cuestionario de 118 escuelas alópatas y homeopáticas y solo el 7% no la incluían en su programa. Es decir, la gran mayoría de las escuelas sí lo empezaron a incluir en su programa. Lehman y colaboradores realizan un estudio incluyendo 125 escuelas americanas y algunas canadienses. 78% ya lo tenían como parte integral de sus programas. Y aquí lo interesante de este estudio son las dificultades que refieren los autores a haber encontrado para el estudio de la bioética en los alumnos. Los alumnos referían, igual que aquí en México, que había falta de tiempo para estudiar la bioética, ya que la tenían que dedicar a las materias clínicas, que no había profesores de calidad. Aquí sobre todo mencionaban, y creo que es un problema que sigue existiendo, y aquí
el intenso trabajo que hace la doctora Marta Marcela y toda la gente del instituto, pues cobra un valor todavía más fuerte, porque los alumnos decían, no tenemos profesionales de la bioética, es decir, no tenemos maestros que tengan estudios formales en bioética. Tenemos maestros que les gusta la bioética, que leen sobre eso y es como su hobby, lo mencionaban, pero no profesionales de la bioética. Entonces, creo yo que es importante que las escuelas de medicina, y así lo he comentado en el seno de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, insistamos en que nuestros profesores que ya están dando o que quieren dar la cátedra de bioética, pues lleven una educación formal en la materia y bueno, pues el instituto es una de las mejores vías para eso, ¿no? Fracaso como materia optativa por el mismo desinterés. Cuando las escuelas lo tienen como una materia optativa, prácticamente ningún alumno la toma. Varias escuelas de medicina aquí en México la tenían como optativa y decían que era de las optativas que de cajón agarraba el alumno, lo cual de primera instancia pareciera ser como un signo de que al alumno le interesa estudiar la bioética. Sin embargo, ya haciendo un análisis más profundo, la mayoría de estas escuelas, esa materia optativa, la tenían sin ninguna evaluación. Es decir, solo había que meterse a la materia, llevar algunos videos que se les subían y ya con eso tenían su materia acreditada. Es decir, pues básicamente barco, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que, y así lo comentamos en ANFEM, eso es algo que hay que tratar de evitar, puesto que no cumple con los objetivos de enseñanza que tenemos en las escuelas de medicina, ¿no? Revisa el interés, este estudio revisa el interés de las universidades mexicanas en el tema. Esto es parte de lo que les decía, son las conclusiones de este estudio, en donde ya cada vez menos la tienen como materia optativa, precisamente por lo mismo, y la manejan como parte de su currícula. Y bueno, en el 2018 comentábamos sobre algunos casos que habíamos tenido dentro de la Facultad de Medicina, dentro de la Escuela de Medicina de acá de Chihuahua, y pues mencionábamos esos casos. Y el primero es el que a mí me llamaba mucho la atención y lo comentaba en aquel entonces, en aquella reunión, en aquel congreso, comentaba que me llamó mucho la atención el primer caso porque el alumno sustrae el examen profesional, se lo quiere vender a otra alumna, lo detectamos porque no lograron llegar a un acuerdo. Es decir, él le pedía una cantidad, la alumna le ofrecía menos cantidad, el otro no quería, la alumna le dijo, bueno, pues si no quieres te voy a denunciar. Y así fue como lo denunció, ¿no? Pero ahí lo que me llamaba la atención, pues, es la participación también de la otra alumna y como sin ningún miramiento, pues, fue a la Secretaría Académica y denunció el hecho. Eso también, y lo mencioné en aquella ocasión, está el caso del alumno que hackeó las computadoras de todo el primer piso, de tal forma que cuando alguien se metía ahí algún sitio que requiriera una contraseña, le enviaba el sitio y la contraseña a un correo de él. De tal forma que así, pues lograba tener contraseñas de correo electrónico e incluso de cuentas bancarias. Lo detectó el área de sistemas y cuando lo detecta, pues se empieza lo que en la Universidad Autónoma de Chihuahua se llama un proceso de responsabilidad universitaria, que es básicamente el proceso que se lleva para dar de baja al alumno, para bien por su falta de ética, sino que se tiene que llevar todo un proceso que es prácticamente un juicio, ¿no? El alumno, por supuesto, tiene derecho a defenderse, a presentar pruebas en su defensa. Y bueno, cuando yo cito como parte de este proceso, lo primero es yo citarlo para hacerle mención de que está bajo ese proceso. Cuando yo lo cito, me dice, mire, doctor, sí, yo lo hice, pero no tienen forma de probármelo. Así que no me va a pasar nada porque no van a poder probármelo. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, pues fue, además de su seguridad, pues su descaro, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a este alumno hay que mandarlo, pero al área de sistemas en la Facultad de Ingeniería, porque evidentemente sí fue muy brillante y fue muy difícil probárselo. A final de cuentas sí se dio de baja y se dio de alta en otra escuela de medicina, revalidó materias. Pero bueno, esa es la historia de nuestros alumnos en aquel entonces. Este fue otro pequeño estudio que se hizo dentro de la universidad, aceptación de la materia por el alumnado. Si la materia fuese optativa, ¿la tomarías? Del universo de alumnos, la gran mayoría dijo que sí, definitivo. Otros dijeron sí, si tengo tiempo, y muy pocos dijeron que no. Este fue un ejemplo en donde se le hizo al alumno, si tuvieras que durante una tarde estudiar administración, bioética y cardiología, ¿a qué le dedicarías tiempo y cómo lo distribuirías? Y bueno, pues esos son básicamente
los resultados en general de cómo ellos distribuirían su tiempo. Estuvimos hablando o revisamos varias pláticas que tuvimos dentro del instituto sobre cómo enseñar la bioética, algo que se ha estado discutiendo. Por ahí menciono a varios de ustedes de lo que estuvimos platicando en el instituto sobre cómo enseñar la bioética en general, no solo en las escuelas de medicina, sino también en otras facultades. Nosotros en Chihuahua lo que intentamos, y ya les pudiera presentar en poco tiempo los resultados de este estudio, fue como plan incluir mediante diversas estrategias contenidos bioéticos en las materias de mayor interés por el alumno. Es decir, los alumnos del último semestre de la carrera de medicina, su mayor interés pues son las materias clínicas. Entonces, la hipótesis o la idea que tuvimos fue, bueno, vamos a enseñarles bioética a través de contenidos que metamos dentro de la materia que más le interesa, es decir, dentro de las clínicas. Para eso, pues teníamos que hablar con las academias de estas materias clínicas para que ellos estuvieran de acuerdo en que los profesores que daban la cátedra de bioética metieran estos contenidos de manera transversal en su programa académico. ¿Cómo se hizo? Vamos a ver si está aquí. En la metodología lo que hicimos fue que se estudiaron casos clínicos de la materia, pero que tenían algún contenido bioético que obligaban al alumno a hacer alguna deliberación moral que tenía que sustentar con argumentos bioéticos y antecedentes. Es decir, por ejemplo, en pediatría se establecieron algunos casos clínicos de abuso infantil. En cardiología se estableció algo parecido a lo que les decía en el caso del COVID, que era un paciente. El caso que armaron los profesores fue un paciente que requería un estudio de hemodinamia, pero no tenía dinero para pagarlo y entonces empezó ahí la discusión. ¿Con qué nos topamos? Esto pareciera muy bonito, pero de repente se topa uno con algunas cuestiones en donde los maestros clínicos no aceptaban que se pusiera estos contenidos bioéticos dentro de su programa porque decían prácticamente lo mismo que el alumno. Es decir, decían que le iba a quitar tiempo a su materia para enseñar bioética y pues que de por sí les faltaba tiempo, ¿no? Entonces, con la Academia de Cardiología tuvimos una buena apertura. Se establecen los casos clínicos que se discutirán por los alumnos asesorados por los maestros de bioética dentro de la cátedra de cardiología. Por equipos, los alumnos presentan el caso clínico, analizan los dilemas éticos del mismo. Y bueno, esta actividad ellos le dieron un porcentaje que me pareció a mí bastante alto de peso para la calificación de la materia, porque también de eso iba a depender si el alumno pues le tenía interés o no. Con los pediatras también tuvimos buena respuesta. Ellos le dieron en la academia de pediatría está un poco, digamos que dividida o es heterogénea, entonces fue diferente el peso que le dieron entre el 5 hasta el 15% de la calificación final a estos ejercicios de bioética. Con medicina interna sí tuvimos muy poco interés. Por ahí nada más dijeron, bueno, pues le vamos a pedir al alumno que nos haga y en base a eso con un clínico que tenga implicaciones de bioética y con eso lo calificamos esa parte, ¿no? Eso fue todo lo que logramos con los médicos internistas. Con los ginecólogos todavía hubo menos interés porque ellos dijeron, pues es que realmente nosotros tenemos casos clínicos que ya son de bioética, ¿no? Cuando hablaban de aborto y cuando hablaban de otras situaciones, dijeron no tenemos tiempo, no tenemos espacio dentro de la currícula para meter más. Así que la idea inicial que les presentaba en esta diapositiva, que pareciera muy buena y fácil, pues no fue tan sencilla porque nos topamos con que algunos maestros o algunos clínicos pues no querían, ¿no? Tratamos de estandarizar la intervención, que todo fuera igual, pero precisamente por lo heterogéneo que era de los maestros, pues esto se dificultó un poco. A final de cuentas fue diverso, pero sí se hizo en las diversas academias que les mostré. Y bueno, lo siguiente sería el análisis de impacto, que es lo que tenemos, todavía para hacer y que se termina a mediados de este semestre, es decir, en Semana Santa se terminan ya todas las intervenciones que se hicieron y bueno, pues tendremos los resultados de esto.
Nosotros lo que pensamos es que a través de estas intervenciones pudiéramos tener mejor respuesta en el interés del alumno de la carrera de medicina. Y lo que sigue, o lo que nos hemos planteado con los maestros de bioética, es en el semestre que empieza en agosto, también empezar a hacer algo similar en las otras 3 carreras, porque les digo que de manera muy satisfactoria para mí, los alumnos de ingeniería biomédica han estado muy interesados pues en que se incluyan los conceptos de bioética dentro de sus programas académicos, ¿no? Recibimos el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras del doctorado en educación que ellos tienen para hacer las mediciones del impacto del impacto de la intervención que vamos a hacer sobre los alumnos. Y esto pues lo vamos a hacer sobre todo en esa intervención que vamos a hacer en Ingeniería Biomédica y Terapia Física y Salud Pública en el mes de agosto. No va a ser corto tiempo, puesto que lo vamos a dejar, es decir, esto que hicimos fue solo el programa piloto, y ahora que ya aprendimos todos los problemas que vamos a tener o que tuvimos en esta primera intervención con los alumnos de médico, cirujano y partero, la idea es hacerlo con las 3 carreras en agosto, pero lo vamos a hacer realmente durante toda la carrera. Es decir, va a ser incluso pues demasiado largo o va a ser bastante largo porque la medición final se hará hasta el final de la carrera. Entonces ahí va a ser un poco tardado pues para tener esos resultados, pero creo que van a ser útiles. Y bueno, pues esto es básicamente lo que les quería compartir. Muy bien. Agradecemos su participación, doctor Luis Carlos. A continuación, abriremos la sección de compartición de experiencias docentes en las diferentes áreas de estudio, salud, social, ambiental. Comenzamos con la doctora Beatriz Eugenia Cárdenas Morales. Ella es miembro activo de la Red Mexicana de Educación en Bioética del estado de Oaxaca. Adelante, doctora, con su participación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Qué gusto compartir este espacio y agradeciendo, obviamente, antes de iniciar, especialmente a la doctora Marta Marcela Rodríguez, ¿verdad? Nuestra presidente, la oportunidad de poderme dirigir de nuevo a ustedes desde Oaxaca. Bueno, qué mejor hubiera sido que nos hubiéramos visto en persona, pero ya la doctora Marta Marcela y el doctor Luis Carlos, ¿verdad? Decían, esta es la realidad, este es nuestro tiempo, esta es la circunstancia, y bueno, es una cosa buena dentro de aspectos que a veces son bastante negativos de estas tecnologías, pues esto es algo bueno, nos permite estar aquí cuando menos interactuando a través de nuestras pantallas. La invitación que se me hizo fue a compartir, como lo dice esta diapositiva y lo comentó Elsie, creo, ¿verdad? Compartiendo experiencias en diferentes áreas de estudio. En el área de la salud en el que yo me desenvuelvo, soy médico de formación, soy doctora en ciencias médicas y biológicas, y entonces es la experiencia de la institución donde laboro. Desde aquí podemos observar, y les voy a pedir que lo tomen en cuenta, que tengo mucho tiempo de vivir en Oaxaca, soy oaxaqueña de corazón y de decisión, y laboro en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El índice o contenido que voy a desarrollar en estos minutos que tengo de la presentación, los leemos, ¿verdad? Hay una necesidad de hacer un replanteamiento histórico de nuestra institución, ya casi bicentenaria, como van a poder observar, en 6 años más cumplimos 200 años de permanencia. La evolución de nuestros planes de estudio y el planteamiento que ahora el grupo de investigación del cual formo yo parte en la facultad, del Cuerpo Académico Humanidades, Educación y Salud, hemos venido trabajando desde hace muchos años y especialmente desde 2017 a la fecha, en tratar de hacer un cambio de rumbo en el paradigma de la educación médica.
Nuestra institución, decíamos, casi bicentenaria, pues empezó en 1827, como en muchos otros estados, como un instituto de ciencias y artes del estado. Más adelante, por un decreto del Congreso, cambio a Universidad Benito Juárez de Oaxaca en 1955, y bueno, ya más recientemente, en agosto de 71, logramos la autonomía de nuestra institución, y desde entonces nuestro nombre oficial es ese, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La foto que ustedes observan se conoce como el edificio central, ¿verdad? Porque ahí fue mucho tiempo la sede de nuestra universidad. ¿Por qué empiezo con esto? Porque ahí fue donde empezamos. Es decir, como Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, se ofrecieron las primeras carreras universitarias, hoy conocidas así, ¿verdad? Y eran la carrera de Derecho y la carrera de Medicina. Realmente empezamos con 2 cátedras, así se les denominaba, Medicina y Cirugía. Y a partir de esa fecha, aunque tuvimos momentos muy difíciles, motivados por el contexto histórico, cuando los movimientos sociales de reforma, de independencia, surgieron, obviamente nuestra universidad se vio sujeta a varias detenciones que afortunadamente, con la voluntad tanto de los universitarios de esa época como de gobierno, se logró mantener esa permanencia, y por eso es que nos constituimos en la segunda institución en el país formadora de médicos, solo después de lo que fue mi institución formadora como médico, la Universidad de Guadalajara del siglo XVIII. Bueno, yo me voy a enfocar, y eso a mí me abre la pauta. Fue un muy excelente preámbulo el que para mi tema hizo el doctor Luis Carlos, igual la doctora Marta Marcela, porque me voy a enfocar específicamente dentro de los planes de estudio de la carrera de medicina en nuestra institución, la formación humanística y por lo tanto el contenido de las materias de esta área. Como nosotros vemos, ¿verdad? Inclusive aquí en la pantalla, hubo un tiempo en el que la única materia fue de ontología médica, que inclusive en esta época se cambió, se trabajaba en el 6º año de la carrera, pero se pasó al bachillerato y desapareció de los planes de estudios. Fue incorporada de nuevo al año siguiente, se agregó historia de la medicina, volvió a desaparecer, ¿verdad? Pocos años después, de tal manera que, como nosotros vemos, las materias de formación humanística obviamente fueron cambiando a lo largo del tiempo, hasta que más recientemente el programa de estudios que permaneció durante 25 años inamovible es el de 1976, ¿verdad? Y solo teníamos antropología y psicología médica. La reforma curricular que hicimos en 2001 y de la cual hubo una pequeña actualización 12 años después, pues ya contiene al menos como una gran fortaleza la inclusión de un área de formación humanística con estas 5 materias que son la historia y filosofía de la medicina, psicología, medicina humanística y bioética, distribuidas de manera a lo largo de los 5 años de la carrera, y solo en el 3er año no tenemos presencia. ¿Qué representa esto en esta evolución? Estas fotos que ustedes ven es el espacio físico, el campus de nuestra facultad, hoy facultad, ¿verdad? En 1968 que ocupamos este espacio, éramos escuela de medicina, y en 1988, a raíz del terremoto de la capital del país y con el desarrollo, el inicio de los cursos de especialidad médica, logramos la categoría de facultad, y desde entonces, ¿verdad?, hemos permanecido aquí. Es un edificio histórico, la ex hacienda de Aguilera. ¿Y qué es lo que vemos?
Aquí es como están distribuidas las materias, incluida ahorita este plan de estudios vigente que todavía seguimos trabajando y que tenemos acreditación por Comaem, por la cuestión de la pandemia, diferido a este año todavía. Estamos precisamente ahorita en el momento de volver a solicitar la reacreditación por tercera ocasión. ¿Y qué llama la atención aquí? Que quería rescatarles. Con todo y que fue un gran logro porque anteriormente no estaba, bueno, tenemos un área humanística que tan solo representa poco más del 10% de toda la carga de asignaturas del plan de estudios y de los 700 créditos totales, el área humanística le corresponde, como vemos, ¿verdad? Menos de un 5%. De tal manera, ¿verdad?, que el cambio de rumbo que ahora pretendemos hacer tiene que ver con estos 4 aspectos que me voy a permitir comentar con ustedes. Son resultado de, como lo presentó también el doctor Hinojosa, ¿verdad?, protocolos y proyectos de investigación que se han realizado por nuestro cuerpo académico de investigación, Humanidades, Educación y Salud. ¿Qué pretendemos ahora? Pretendemos que el cambio de paradigma, ¿verdad?, el enfoque de la educación médica sea eminentemente desde la formación humanística y, claro, el enfoque bioético. Y para ello es indispensable, y en ello no me queda más que ser muy enfática en el hecho de la, dijéramos, evidente, ¿verdad?, la evidente presencia que tenemos quienes somos médicos, quienes somos profesores y además formados en bioética, que nuestro sujeto, nuestro objeto, nuestro interés de estudio y de cuidado, ¿verdad?, hacia su vida, hacia sus derechos, hacia su dignidad y hacia, dijéramos, su contribución por crear un mundo mejor, pues es el ser humano. Entonces, imagínense que tenemos una enorme oportunidad y un gran campo de actuación si triangulamos estas 3 disciplinas que de hoy nos reúnen. Hablar de la dimensión ontológica de la persona humana, bueno, quien va a seguir, ¿verdad?, o quienes van a hablar después que yo, quizá muchos, su formación es en filosofía. La mía no, pero esto es un tema que nos ha interesado y nos hemos dado a la tarea de investigar. Tenemos que partir de una dimensión ontológica de lo que es el ser persona humana. No tanto desde el punto de vista biológico, ¿verdad? O no exclusivamente desde el punto de vista biológico, sino qué es o de cómo transita un ser humano a ser una persona humana. Eso, como sabemos, tiene muchísimas orientaciones, enfoques, porque pues va a depender de la corriente filosófica desde la cual, dijéramos, argumentemos nuestra visión y lo que aceptamos, lo que creemos de ello. Y desde la corriente del personalismo, bueno, pues sabemos que y aceptamos que el ser humano existe inclusive desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, aunque no hayamos nacido todavía, pero somos personas humanas. Y así a lo largo de la vida, en las diferentes épocas que nos toca vivir, hasta la conclusión de esta vida terrenal. Son innumerables, son incontables los filósofos de antes de nuestra era, ¿verdad? Y de la Edad Media, inclusive de hace muchos siglos o actuales, que nos han aportado cuestiones muy valiosas en relación a qué concepción debiéramos tener sobre lo que es el ser persona humana. De hecho, la interrogante que nos plantean en un momento dado no es qué es la persona humana, porque si eso lo sacamos de lo que involucra a uno mismo, quizá caigamos otra vez en la posición
positivista, cientificista, tecnicista, de decir que es la persona humana, sino más bien el planteamiento desde ese punto de vista sería ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es mi autoconcepto como persona humana? Bueno, aquí tenemos algunas de las cuestiones de, decíamos antes de nuestra era, con Boeccio del siglo V, él nos expresa, ¿verdad?, que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, y de ahí parten, ¿verdad?, muchos de estos conceptos de la sustancialidad, de la individualidad y la racionalidad. De hecho, ¿verdad?, esto es retomado muchos años, siglos después, por Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, porque él es el que agrega a esa característica de nuestra racionalidad la libertad que tenemos como personas humanas. Y esta característica de la racionalidad que implicaría el uso, ¿verdad?, o más bien la dotación que tenemos de esta función, ha abierto también innumerables discusiones y posiciones desde el punto de vista filosófico, ético, bioético, en educación y en las ciencias sociales y en el derecho, ¿verdad? Porque se puede considerar que si un organismo humano, no tiene capacidad para hacer uso de esta cualidad, entonces no debería y no se considera. Doctora Beatriz, Bueno, nos quedan 3 minutos. Muy bien. Entonces, decíamos, aquí tenemos inclusive cómo es una verdadera humanidad, cómo el ser humano es un valor por excelencia, cómo somos perfectibles porque nos creamos y nos recreamos en esa interacción incesante con nuestros semejantes. Cómo somos alguien, no somos algo, y cómo esa personalidad, que es lo que soy yo como individuo, se va forjando en una personalidad de lo que llama Zubiri, en ese trato incesante con los demás. Es el contexto, en el contexto en el que también nos desenvolvemos todos nosotros, o en la escuela, o dependiendo del nivel educativo, obviamente el ámbito de la familia, con nuestras amistades y en el trabajo o la actividad laboral que tengamos. Yo aquí les quiero compartir esto porque igual que el doctor Carlos Hinojosa me pareció importante compartir este trabajo que lo presentamos en el Congreso Nacional de Bioética de España en 17, en donde fíjense la trascendencia que tenemos como profesores, la contribución que tenemos en la facultad al desarrollo del profesionalismo médico, que así se llamó este trabajo, y valores en la educación médica. Y como vemos, tanto la posición de nosotros, profesores en la facultad, como, ¿verdad?, la participación o la interacción con los pacientes en el internado y el servicio social son los elementos que más contribuyen al desarrollo del profesionalismo y los valores en esta generación de nuestros alumnos que fue la 2010-2017. Finalmente, aquí queremos recordar, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante eso? Porque todos conocemos esta posición, ¿verdad? Esta propuesta de Jacques Delors de los 4 pilares de la educación superior para este siglo XXI, y este enfoque de la educación médica y de la educación en general bioético tiene que ver con el aprender a ser persona, y el aprender a convivir. Y tenemos que va a contribuir, o esperamos que contribuya ese nuevo enfoque a tratar de revertir todos estos eventos que los conocemos de antemano y que caracterizan a la llamada crisis de la medicina, cuando realmente debería de ser de crisis de quienes formamos parte del área de la salud, no tanto de la disciplina. Bueno, aquí está el enfoque, es la penúltima diapositiva, ¿verdad? Tendríamos que transitar y lograr que la educación médica fuera humanizadora, humanitaria y humanística, y que eso se trabajara en esos
3 tipos de aprendizaje para lograr lo que el doctor Jovel correctamente expresó, ¿verdad? No tan solo ser buenos médicos en la disciplina, sino médicos buenos en nuestras actitudes, pensamientos y valores. La conclusión es que hacemos es esto y es la propuesta que les traemos desde Oaxaca, ¿verdad? Que la fundamentación de un modelo educativo formador de médicos se base en la concepción ontológica integral, que la enseñanza de la medicina con enfoque bioético se convierte en el nuevo paradigma educativo de la educación, que la práctica profesional médica logre estas características centrada obviamente en la persona humana, que nosotros en nuestra práctica docente requerimos una formación y una cultura bioética para educar con el ejemplo, tanto en lo personal como en lo profesional, y que esa formación y cultura bioética represente el espacio de reflexión, retroalimentación de nuestra práctica. Y es un reto este enfoque, es una oportunidad para que el rediseño de nuestros currículum para equilibrar el perfil de egreso. El desarrollo equilibrado de estos aprendizajes que todos conocemos debe de ser o va tendiente a recuperar el humanismo, la ética y los valores de la medicina, incluidas las demás disciplinas, no nada más del área de la salud. Muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Recordarles que pueden escribir sus preguntas y comentarios aquí en el chat y al finalizar con las presentaciones se darán unos minutitos para contestarlas. Continuando con el programa del Estado de Hidalgo, está con nosotros el licenciado Fernando Ignacio Licona Cervantes, actualmente secretario de la Red Mexicana de Educación Bioética. Adelante, licenciado, con su presentación. Buenas tardes, gracias a todos por participar el día de hoy en nuestro curso, en nuestra actualización. Y digo, ya saludo a todos, en especial a la doctora Marcela, por el trabajo que hace siempre en la red, en la capacitación de los miembros y esta parte tan importante de que nos capacitemos. Yo voy a hablar sobre la planeación didáctica en la materia de bioética y medio ambiente. Digo, nada más es un ejemplo de cómo se podría hacer, más que hablar sobre la misma en sí. Y va unido a lo que estamos haciendo hoy en día con nosotros en la capacitación. La capacitación podemos decir, ¿qué es educación en línea o e-learning? Podemos definir la educación en línea como un sistema interactivo para desarrollar programas de enseñanza, aprendizaje que hace uso masivo de los medios electrónicos para llegar al estudiante, generalmente remoto. Ya hablábamos o ya hablaba la doctora Marcela de los dos tipos de educación virtual o en línea o vía Zoom, vía clases, como hoy se está dando. Yo me voy a quedar más en la parte remota, donde no hay interacción constante como la que estamos teniendo hoy nosotros. De acuerdo a la definición anterior, podemos enumerar una serie de características básicas. Distancia física entre profesor y estudiante, uso masivos de las TICs o de el estudiante como gestor de su proceso formación, profesor con un rol de tutorización, comunicación de doble vía, asincrónica. Lo que normalmente esta parte es asincrónica, entendida que cada uno va a estar estudiando a sus tiempos, a sus horas, pero con ciertas determinaciones para entregar trabajos, tareas. También hay que decir que el estudiante debe de desarrollar ciertas habilidades o ciertas características. Debe de ser autónomo, debe de tener una planificación, iniciativa, trabajo en equipo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en el foro o en este diplomado, en este curso, tenemos un trabajo en equipo. En los foros es muy importante nuestra participación porque así conocemos el pensamiento de la otra persona y podemos nosotros hacer una retroalimentación. Análisis y síntesis, también en esta parte yo estoy hablando sobre competencias, las actuales demandas de la sociedad. Se nos ha enseñado hoy que las competencias son básicas y ya hablaba la doctora ese ratito que queremos tener un conjunto de conocimientos, conocer y comprender, unas habilidades, saber cómo actuar y actitudes humanas, saber cómo ser.
que permiten una excelente práctica médica adecuada al contexto social en que se desarrolla. La bioética comprende un conjunto amplísimo de conocimientos que constituyen el cuerpo de la disciplina que se pueden enseñar mediante las clases teóricas. Cosas que son muy importantes en la materia bioética vía línea o online sería identificar los aspectos éticos de la realización clínica, realizar un proceso de consentimiento informado, saber cómo proceder ante un rechazo de tratamiento, saber cómo proceder ante un paciente incompetente, saber utilizar racionalmente la tecnología médica, manejar aspectos éticos de la enfermedad terminal y manejar de forma adecuada los datos de la historia clínica. Algo muy importante que a veces no se les enseña a los estudiantes, que se ha visto y se sigue viendo hoy en esta pandemia, es cómo dar malas noticias. Hoy ante la pandemia del COVID, muchos de los mismos doctores no saben dar noticias de esos pacientes que están muy mal o que han fallecido. Entonces, la parte de bioética igual nos tiene que ayudar a saber sensibilizarnos para poder informar lo que está pasando sobre el paciente. ¿Cómo enseñar bioética? Vamos a decir que el aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, investigación bibliográfica, elaboración de mapas conceptuales y mentales, lectura y comentarios de texto, artes como la literatura, el cine, la música, entre otros, ensayos críticos, elaboración de proyectos. Algo que yo estaba buscando en diferentes mapas curriculares de donde se da bioética, sea en licenciatura, sea en posgrado o doctorado, es que no hay una materia de bioética o de bioarte. Sí encontramos todas las materias de bioderecho, medicina, medio ambiente, pero yo por lo menos en 6, 7 mapas curriculares que estuve investigando, no encontré una materia que hable sobre bioarte y es muy utilizado en las materias de bioética, digo, por la literatura, el cine, la música que se nos comparte, pero no hay un tema en especial que hable sobre el arte en la bioética. Es muy importante decir que lo más importante en el estudiante es el autoaprendizaje. Uno se pone sus tiempos, uno pone sus horas y se va aprendiendo, va investigando. La evaluación es importante hoy en día y se sigue dando y se seguirá dando porque es parte de comprobar el conocimiento que se ha adquirido. Y podemos decir que hay dos tipos de evaluaciones, la formativa y la sumativa. La formativa tiene por objeto determinar el progreso del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la sumativa tiene por finalidad valorar y registrar cuantitativamente y cualitativamente el nivel de logro parcial o final o ambos alcanzados por el estudiante durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos hacerlo algo más fácil desde el punto de vista filosófico. La parte racional y la parte empírica unida en uno solo, lo que va a juntar. Un ejemplo de una materia que lo que les decía sobre medio ambiente debe de tener un contenido, sus objetivos claros, los recursos, actividades y rúbricas. Vamos a ver que aquí el contenido se llama nociones preliminares, qué es el ambiente, qué es la ecología, su epistemología y su método, la ideología ambientalista. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Diferenciar conceptualmente las características del ambiente, la ecología y la ideología ambientalista para establecer la relación entre esto y sus implicaciones en la actualidad. Recursos, pues vamos a tener libros electrónicos, vamos a tener videos, vamos a tener alguna película, lo que estamos poniendo ahí. Actividades, aquí hemos puesto que la actividad sería una tarea que se llame la epistemología ambiental, realizar una presentación en PowerPoint con base en las lecturas y videos elementales, además de consultar fuentes externas. Algo muy importante siempre es
pedir que no se consulten ciertas páginas que sabemos que no son de muy buena calidad educativa, como puede ser Buenas Tareas, Rincón del Vago, Wikipedia en el sentido de que se está alimentando y muchas de las veces no se verifica que lo que se está poniendo sea correcto. Luego la rúbrica me la voy a pasar porque la quiero explicar y esto es algo muy importante. La rúbrica va a estar contenida en la calidad del contenido, la calidad de los gráficos, presentación, organización y ortografía. Y vamos aquí rápido. Digo, la rúbrica para que al final nos dé 10 tiene que tener ciertas características. Calidad de contenido, un ejemplo, que sea excelente la información, que esté claramente relacionada con el tema principal y proporcionar ideas secundarias y ejemplos. La calidad de los gráficos empleados, excelente, los detalles e imágenes son ordenados, correctos y favorecen la comprensión del tema. Una imagen habla mucho y nos enseña mucho de lo que estamos viendo. A veces las imágenes dan más 1000 palabras que todo un contexto que podemos decir. Presentación, organización y ortografía. Excelente, el documento se apega al formato para entregas de trabajo, el número de páginas concuerda con el criterio solicitado, no se observan errores sintácticos ni faltas de ortografía. La ortografía es muy importante en este apartado porque normalmente uno está escribiendo para otra persona. Y las conclusiones deben de ser fáciles de comprender, las ideas se presentan con lenguaje simple y claro, se vincula con el contenido del trabajo. Hoy en esta parte de educación en línea podemos ver que hay algunas aplicaciones que revisan que tu trabajo, la mayor parte sea verídico o que no sea robado o quitado nada más el copy-paste y pegarlo a tu trabajo y mandarlo. Hay ya algunas universidades que te lo informan que tu trabajo cuando tú lo mandas va a ser revisado antes por esta aplicación y se te dará cuenta de cuánto estás tomando y cuánto es tuyo. Diseño, excelente uso de fuentes, color, estilo, se apega a los lineamientos establecidos. Es importante decir que la educación en bioética en línea hoy en día es muy importante. Sabemos que la educación en estos días ha sido difícil para todos, desde el nivel básico hasta el nivel profesional. Me tocó ver algún día algunos niños que estaban tomando sus clases de forma virtual, se aburrían. Me tocó ver estudiantes de licenciatura que tomaban sus clases y también se aburrían. Entonces, la educación en línea, para mí en lo personal, me ha beneficiado mucho, me ha gustado porque pongo mis tiempos, pongo mis actividades, voy viendo qué tema toca y lo vamos compartiendo. Y esto lo voy a unir con la actualización que estamos teniendo. Al final del día, la plataforma tiene que ser una plataforma amigable o sencilla de utilizar para que el estudiante pueda participar. Nuestra plataforma es amigable, es sencilla, pero también no hemos visto que nos integremos a esa misma. Ya estamos la otra semana, la siguiente semana es entrega de tarea y el foro lo tenemos abierto durante todos estos días. Al día de hoy, creo que yo me metí como a la 1 o 2 de la tarde, solamente había 5 comentarios en el foro. El foro es importante, es asincrónico, porque cada quien puede entrar a la hora que quiera, a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, a hacer sus comentarios, a hacer sus aportes, ver lo que las otras personas están haciendo y también aportar. Entonces, sí es importante que la educación en línea sí tengamos ciertas responsabilidades para poder participar. No quise abundar más en una materia en sí, porque creo que ahorita lo que nos interesa ver es cómo podemos formarnos, cómo podemos educarnos, pero sobre todo ver las diferentes modalidades de educación. Bioética, nosotros que estamos buscando una bioética basada desde los derechos humanos, una bioética, ya hablaban, personalista, una bioética de principios o principialista, y desde ahí ir poniéndolo en el contexto de lo que estamos viviendo en esta pandemia.
Pues por mi parte sería todo. Cualquier duda, ahorita les estoy aquí contestando o estamos contestando y sería todo. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos su participación. Como participación final tenemos al doctor Agustín Loria Argaiz, miembro activo de la Red Mexicana de Educación en Bioética, representando al estado de Tamaulipas. Adelante, doctor, con su participación. Ok, pues buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de algo que hablan mucho los profesores sudamericanos encabezados por la doctora Susana Vidal, que hablan de desmedicalizar la bioética. Entonces les cuento que yo soy médico oftalmólogo, tengo una maestría en bioética y hace unos pocos años terminé una maestría en estudios humanísticos en el TEC de Monterrey. Entonces el TEC me adoptó para dar algunas de las materias que ellos tienen en el currículum de las licenciaturas como materia transversal. Entonces tienen más o menos 4 éticas. Yo fui invitado para dar ética, persona y sociedad y una más que se llama ética, profesión y ciudadanía. Dentro de esas materias yo empecé a meter un poquito de bioética, ¿verdad? Y de ética ambiental en todas las personas, en el campus donde yo trabajo, que es el campus Tampico, no tiene medicina. Entonces el único médico en todo el campus soy yo, ¿verdad? No hay ningún otro profesor. Y de lo que se habla, pues es de estos temas. Primeramente comentarles que empezamos a trabajar con los alumnos, ¿verdad? A involucrarlos en esto. Yo iba a tener un par de presentaciones por ahí y los involucré para que buscáramos cosas y por supuesto les di sus créditos. Esto fue para ir a una presentación a Brasilia acerca de la contaminación ambiental. Todas las fotos son de Tampico. Aquí tienen un derrame petrolero, como la playa, también, fíjense los piecitos de esta persona llenos de chapopote. Nuestras lagunas, ¿verdad? Nuestros basureros. Aquí la gente haciendo ejercicio, ¿verdad? Junto al basurero en una de las lagunas. La refinería echando fuego y humo. Y los alumnos se involucran en las limpiezas de la playa, ¿verdad? Afortunadamente. Y digo, desafortunadamente se contamina porque no debería de pasar esto, ¿verdad? Pero finalmente, como saben, todos los ríos van al mar. Entonces, la mayoría de esta basura viene de los ríos, específicamente del río Pánuco. Aquí tenemos uno de los habitantes de la comunidad, que es el cocodrilo, fíjense, con toda la basura. Y este era para otra presentación. Pero bueno, todo esto dio pie a que pudiéramos colaborar en aquel foro de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa que se llevó a cabo en Monterrey hace año y medio, algo así. Y bueno, pues se me ocurrió lo de una propuesta de bioética y ética ambiental para licenciatura como materia transversal en todas las que no son de medicina, ¿verdad? Y esta propuesta la llevamos a Valencia hace año y medio, algo así. Y desglosada la propuesta, bueno, pues más o menos sería basada en todos estos libros, ¿verdad? Por ejemplo, bioética ambiental aquí del profesor Kotov, que es oftalmólogo como yo, por cierto, chileno, y a quien tuve el gusto de conocer. Este autor español, ¿verdad? Anton Olave. Los 3 conceptos éticos centrales son integridad científica, justicia y bienestar humano. La profesora Adela Cortina, que seguramente todos conocen, pero en este caso acerca de la ética de la empresa, que es una de las éticas que manejamos mucho en estas clases que yo tengo que dar porque pues es parte del programa. Luego este profesor mexicano sobre ética y ciudadanía, que es otro de los temas que tocamos. Este libro muy interesante que se llama Antropología Atmosférica, ¿verdad? Y Cambio Climático. Luego, Integridad de las Empresas, otro más de empresas, pero de otro autor. Este fue un ex rector del TEC. Y este es un autor inglés, James Gardy, sobre la ética del cambio climático. Ahora, Martín de Ambrosio es muy interesante, es un periodista argentino que nos habla acerca de todo lo que necesita saber sobre el cambio climático. Entonces, estos libros serían, digamos, las bases para crear un programa. Peter Singer, un programa, y últimamente salió este libro, el mes pasado, de Mauricio Beuchot y nuestro colega Ángel del Moral,
una visión hermenéutica, reflexión sobre bioética y ecología, que todavía estoy leyendo, pero bueno, pues valdría la pena. Quizá este pudiera ser el libro, o sea, esta lista, ponerla al revés, ser el primer libro en la lista, ¿verdad? Para de ahí basar el resto de lo que podría ser un programa, ¿no? Otro de los temas que tocamos, el agua, este lo vimos recientemente en un Zoom, los desafíos éticos en el manejo sostenible del agua, que por acá son muy importantes. Decía en el mes de noviembre este periódico que el sur de Tamaulipas se enfrentará en 10 años la crisis por falta de agua, pues resulta que parece que el destino nos alcanzó. En este mes ya tenemos alertas y escasez de agua tremenda porque el sistema lagunario que rodea Tampico está casi seco, ¿verdad? Las lagunas tienen 40 centímetros de agua, pues es nada, ¿verdad? Puede uno caminar ahí sin problema. Tocamos el punto del derecho humano al agua y al saneamiento. Promover el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación. Restringir la presencia de contaminantes para garantizar el agua del grifo. Este es un escrito español, por eso ven que hablan de agua del grifo, en lugar de la llave, como diríamos nosotros. Incrementar la confianza de los ciudadanos. Consumir menos agua embotellada. Fíjense, permitiría a los hogares de la Unión Europea ahorrar hasta 600 millones de euros al año. Y bueno, muy interesante que los israelíes, fíjense, están desalinizando el agua de mar, que es algo que nosotros también podríamos hacer, estando rodeados de mar, 2 mares en nuestro país, ¿verdad? Y por último, ya para despedirnos, es un mini video acerca del agua potable. ¿Se oye? Sí, doctor. Y bueno, pues son algunas de las cosas que estamos unas haciendo y otras planteando que se puedan hacer. Siempre con el gusto de contagiar el interés a otras personas. Como ven, hablan de muchos lados, África y Latinoamérica fundamentalmente. Falta un minuto, no se aburran. Listo. Bueno, pues un gusto, espero que no se hayan aburrido. Sería todo por mi parte, Elsie. Muy bien, Gracias, doctor. doctora Marcela, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Agustín, por su interesante presentación. Gracias. En este momento abrimos la sección de preguntas. Doctor Jesús Armando, si gusta abrir su micrófono. Sí, ya está abierto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la conferencia que pude presenciar, una de las conferencias, pues que nos habla de los sistemas de evaluación. Solo un comentario, ¿no? Porque, o sea, nos hablaban de las rúbricas, ¿no? A la hora de evaluar. Y bueno, yo lo voy a decir desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo las rúbricas analíticas, que ya para ver competencias, desempeño, pues bien, pudiera ser para la sumativa, pero por ejemplo, se pueden utilizar también desde mi punto de vista rúbricas holísticas y listas de cotejo para la evaluación formativa, que es cotidiana, ¿verdad? Que es de todos los días. Y bueno, una rúbrica analítica pues es un instrumento más complejo, ¿no? Para ya definir una calificación. Me gustan más las rúbricas analíticas para la sumativa o para evaluaciones muy puntuales, pero creo que se pudiera conjugar, me parece, con las rúbricas holísticas y las listas de cotejo, por ejemplo, para las evaluaciones formativas. Solo un comentario. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, en ese punto yo les quería compartir que sí va a ser muy importante que en algún momento abramos un espacio para tratar específicamente lo que son las rúbricas en los modelos de competencia
y sobre todo lo de competencia bioética, cómo vamos a evaluar no solamente la parte procedimental, sino también y la cognitiva, sino también para evaluar la parte actitudinal. O sea, como les digo ahorita, pues el espacio está de tiempo reducido, o sea, como para abrir un foro nomás de las rúbricas, entonces yo les propongo que en algún momento dediquemos una sesión únicamente para la revisión de rúbricas y ver cómo podemos evaluar la parte moral, ética y la parte bioética de esas competencias que nosotros queremos conseguir. Acuérdense que en la competencia bioética pues tenemos que alinear los objetivos y en cada objetivo pues tenemos que tener una competencia bioética que sea la que queramos desarrollar y al mismo tiempo ver el proceso de la evaluación. Entonces, yo pues es algo que quería proponerles, si vamos a abrir ese espacio. Ahorita, como vieron, nos dirigimos nada más a hablar sobre la planeación curricular. En la próxima sesión van a hablar de la parte en lo que concierne a metodología. Y en la otra sesión va a ser de contenidos temáticos. Entonces, tenemos pendiente una sobre, específicamente sobre evaluación. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Para ahorita, si quieren aportar algo o alguna duda o algo en relación a lo que es la planeación curricular. Ahorita ya nos mostraron unas experiencias en relación cómo los programas, cómo han estado, se han estado conduciendo y nos han compartido sus experiencias y sus propuestas en relación a desarrollar dentro de los programas ya establecidos. O sea, me parece muy importante que nosotros tengamos la visibilidad de que la bioética la incluyamos en los programas en forma transversal, porque así no nos vamos a topar con la situación de que espérense a que dentro de 5 años hagamos el nuevo modelo del programa, etcétera, etcétera, sino que de la forma transversal sabemos que la bioética se integra perfectamente bien en cualquier ámbito de ciencias y materias, asignaturas, etcétera. ¿Sí? Entonces, los ejemplos que nos mostraron, o sea, yo sé que todos los demás también tienen otros ejemplos, ¿verdad? Pero creemos que son muy oportunos para nuevamente retomar esas inquietudes en cómo lograr esa transversalidad. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Doctor. Licenciado Gracias. Fernando, sí. Gracias, Elsie. Digo, las rúbricas las vamos poniendo, o muchas veces, de las veces la misma universidad te las planea, y cuando es una educación asincrónica, te las pone desde el inicio. Digo, ¿se pueden modificar? Sí, claro, se pueden modificar y en una educación como la que hoy estamos teniendo más en Zoom o en estas redes, las podemos modificar. En la parte asincrónica, a veces sí es tantito más difícil porque no estamos en contacto tanto el estudiante como el docente y tenemos que seguir esos casos. Digo, ya lo iremos viendo más adelante. Digo, yo sí estoy de acuerdo en que se pueden modificar para una mejor enseñanza o comprensión del mismo estudiante. Y digo, los ejemplos pues los tendríamos. Gracias, licenciado. Hay un comentario en el chat, dice Germán Carreto Chávez, en las 3 universidades que doy clases, si nos dejan perfecto modificar las rúbricas. De hecho, en el contexto que estamos ahorita viviendo, o sea, en lo que las autoridades nacionales nos permiten, o sea, al docente, esa autonomía. Entonces, no solamente nos piden que contextualicemos los contenidos temáticos, sino nos piden que hagamos propuestas. O sea, este es un momento de mucha oportunidad para nosotros incluir todas esas tecnologías. O sea, ya Fernando Licona nos mostraba cómo el arte tiene que ser incluido también, y para desarrollar el arte
se requieren otro tipo de tecnologías, no nada más las pantallas, el celular, etcétera, sino también se requiere, por ejemplo, la fotografía está tomando un auge muy importante y eso abre a nuestros estudiantes que son visuales, ¿sí? Entonces esos videos, esas fotos se integran en esos videos, etcétera. Entonces todos son esas herramientas actuales que tenemos que también mostrarlas, cómo utilizarlas para mostrar los problemas éticos, dónde está un dilema. A través de una fotografía podemos mostrarlo o alguna pintura o la parte de que la vez pasada Licona nos hablaba de cómo los mismos edificios nos hablan sobre su sustentabilidad, de la responsabilidad ecológica, etcétera. O sea, creo que tenemos un área de oportunidad muy grande para desarrollar en este espacio, ¿sí? En este año, o sea, porque tenemos, recuérdense que vamos a estar trabajando y mostrando nuestras aportaciones en forma anual, entonces ahorita estamos en un tiempo precioso de desarrollo. Gracias, doctora. Vamos de nuevo con el doctor Jesús Armando y luego con la doctora Laura Castillo. Iba a comentar esto, que lo mismo, ¿no? Que sí, que la transversalidad es muy importante, una experiencia que tenemos también porque impartimos aquí en la universidad, dentro de las materias, en la Facultad de Derecho y bueno, ya nosotros tenemos un tema que es el tema de bioética y medio ambiente, ¿no? Lo tenemos dentro del programa y creo que cae bien con los demás temas. Y con respecto también a lo que se estaba debatiendo anteriormente, los instrumentos, bueno, en la universidad donde nosotros trabajamos, pues también hay libertad de cátedra, o sea, cada docente pues propone sus instrumentos. Cuando proponemos el programa todos los años, porque hay que proponerlo todos los años, con base a los mínimos que nos dan, pues también proponemos los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación. Solo compartir esa experiencia, gracias. Gracias. Pues la verdad todo muy interesante, muy agradable toda la información, nos va a servir muchísimo en mi caso para lo que estamos armando. Y algo que yo quisiera también pues aportar, porque me doy cuenta que busquemos una educación en la innovación. Yo creo que esta pandemia, esta tecnología nos está ayudando muchísimo a volvernos más creativos. Porque también si queremos hacer rúbricas, si queremos hacer todo esto muy estructurado, pues volvemos a caer en lo que se hablaba en el siglo pasado. Yo creo que la innovación podemos evaluar con nuevos métodos y que esto va a ser algo interesante porque hay que dejar al estudiante que se desarrolle, que se vuelva creativo. Incluso a veces en la facultad, en trabajo social de aquí de la universidad donde me toca trabajar, les pido a los alumnos que ellos elaboren de manera creativa alguno de los temas. Y es bien interesante porque utilizan muchas tecnologías, muchas plataformas, algunas cosas lo hacen por Canva, por Meeting, y se vuelve algo tan valioso cuando empezamos a ver cómo se está desarrollando el alumno. Contrario a lo que estamos viendo también en los alumnos, que ya por ahí tenemos ya algún reporte de lo que está pasando con los alumnos adultos mayores de la universidad, que es donde también estoy trabajando, y que para ellos la tecnología se volvió como que algo muy especial. O sea, sí es muy difícil para muchos de ellos, sobre todo a personas que tienen arriba de 70, 80 años, pues definitivamente que toda esta parte de la tecnología es muy difícil, pero encontraron una ventana abierta a estos grupos que son muy vulnerables. Para ellos se maneja en la participación, en las veces que ellos están aportando, cuando logran hacer un análisis o una discusión, y es bien interesante. Yo creo que esto nos ayudaría también a tomar nuevas maneras de evaluar. Una aportación que eso es lo que he vivido al menos en este último año que estamos utilizando la tecnología. Gracias y felicidades, doctora Marcela, y a todos los que están participando en esto. Como siempre, algo muy actualizado. Gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Germán Carreto Chávez. Hola a todos, pues yo también les quería como que compartir, aparte de que tengo la maestría y doctorado en bioética, también tengo una maestría en pedagogía, ¿no? Sobre todo, esta maestría fue enfocada a nivel universitario, ¿no? Yo me dedico más a dar clases a universidad y a pregrado y posgrado.
Y nada más quería dejar claro que, por ejemplo, las rúbricas y las listas de cotejo no forzosamente tienen que ser cuadradas. De hecho, la creatividad, o sea, no tenemos que decir es que las rúbricas ya pasaron a segundo término, listas de cotejo, sino que tú puedes evaluar incluso actitudinalmente con una rúbrica. Simplemente, si llegan a tiempo, es un valor, ¿sí? Si respetan al compañero al momento de que se está en un pensamiento crítico, en un dilema, ese es un valor. Entonces, yo nomás quería como que dejarles el gusanito que muchas veces las listas de cotejo y las rúbricas pueden ser creativas. De hecho, yo tengo para proyectos aplicativos y no les pongo, tiene que ser una presentación. No, puede ser una pintura, puede ser, hay alumnos míos que me hacen un video, otros hacen, o sea, ¿sí me explico? Dentro de las rúbricas pueden ser abiertas, ¿no? Y creativas. Nada más, gracias. Doctor Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, en su presentación habló de una deliberación entre dos alumnos con respecto a un paciente que trató de ingresar al Ángeles de Chihuahua, donde la tarifa era sumamente alta, y mientras que un alumno argumentó que por humanidad había que admitirlo, el otro dijo que pues si no tenía, en pocas palabras, suficientes recursos, pues no tenía por qué ir ahí. Y usted habló que la deliberación fue muy interesante, muy rica, y la pregunta es, desde su punto de vista, en esta deliberación, ¿cuál sería el punto ético o bioético que habría que puntualizar? Bueno, gracias, maestra Alma Cruz. Bueno, lo que concluimos ahí en esa deliberación que duró más de 2 horas, porque a mí me gustaba mucho la postura, no que me gustara en el sentido que estoy de acuerdo con ella, sino que me gustaba la parte crítica del alumno que defendía de alguna forma o se sentía defender al hospital. Él decía, actuó de manera, y esas fueron sus palabras, actuó de manera inmoral el paciente al venir aquí sabiendo que no tenía dinero para pagar aquí, pero sabiendo que iba a meter al hospital en un dilema ético de qué hacer con él. Dice, ahora sí que lo hizo para ver si el hospital se animaba a ingresarlo a pesar de saber que no le iba a pagar, ¿no? En esa posición estaba el alumno. La conclusión, bueno, pues que se hizo junto con todos los maestros es que el actuar del hospital fue correcto en el sentido de que estabilizó al paciente y luego el mismo hospital le buscó espacio en otro hospital donde lo pudieran recibir. Es decir, no dejó al paciente a la deriva, ¿verdad? Ni tampoco se echó el compromiso de ingresarlo ellos. Entonces, la conclusión fue que se puso primero la vida del paciente y una vez que se estabilizó, que eso fueron 3 días, es decir, el paciente sí duró 3 días que no se le cobraron en el hospital, y una vez que se consideró suficientemente estable, el mismo hospital ya había conseguido lugar en el hospital militar de aquí mismo de la ciudad, donde pues el costo es, digamos, unas 10 veces menor. Entonces, esa fue la conclusión, maestro. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Carlos. Una disculpa por mi pequeña ausencia que tuve. No se preocupe. Doctora Nelda, no sé si tenía algún comentario por hacer. Y gracias, Elsie. Me gustaría comentar brevemente, ahorita cuando hablábamos de lo de la educación y la autonomía, la libertad de cátedra, tuve la oportunidad de dar clases en una maestría en gestión de salud. Entonces, de acuerdo al programa que tenía esa universidad, hice algunas propuestas, lo cual pues me pareció muy acertado el tener esa apertura de actualizar algunos temas relacionados con bioética y de proponer que elaboraran los alumnos todos del área de la salud, la mayoría médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, de que al final entregaran un trabajo relacionado con cada quien con su área de trabajo y entregar unos trabajos muy bonitos. Además, dentro de unas actividades, yo les encargué en cada tópico que ahí le llamaban, que analizaran desde un punto bioético, realizaran un análisis bioético de una película. Entonces yo les decía una película con cierta temática y que ellos lo vieran de acuerdo, obviamente, a las clases que vimos previamente, para hacer un análisis bioético, guiándolos y enfocándolos con un enfoque principialista, que ahí
pues ya hay una guía para que ellos más o menos digan, bueno, desde este principio y este, y este, y este. Entonces, hicieron unos trabajos maravillosos, que ellos mismos se quedaron muy contentos con todo lo que los fuimos guiando para que pudiesen aplicar, que algunos de ellos ya al final ya lo estaban aplicando. Entonces, eso es maravilloso, el poder tener esa autonomía al momento de dar la cátedra, que cumplimos con el programa y que nos den esa oportunidad de hacer ciertas modificaciones, y todo ello con el enfoque para que los alumnos lo lleven a una manera práctica, la bioética, no nada más aprender fechas o nombres o autores. ¿O será que por mi formación multidisciplinaria, así como que pues hay que aplicarlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy aprendiendo, aunque sea poquito, aunque sea muy básico, pero sí, cómo lo voy a aplicar y sobre todo en el trabajo que yo me estoy desempeñando? Entonces, era lo único que quería compartirles. Gusto en saludar a todos. Gracias, doctora Nelda. Doctor Luis Carlos, ¿quería decir algún comentario? Sí, ahorita que menciona la doctora Nelda lo de la maestría, que participó ya en una maestría en gestión y dirección en salud. También les decía que estamos explorando acá en Chihuahua el meter los contenidos de bioética en el área de posgrado. Y en esta parte de la maestría, tenemos esa maestría aquí en la facultad, que así se llama, Maestría en Gestión y Dirección en Salud. Se pensó en poner, y se está desarrollando, pues una materia que se va a llamar Ética en la Administración. Y creo que me parece a mí muy, muy interesante en la parte que hemos estado viendo. Nos falta algún docente que nos pudiera dar que tenga el perfil, pues no hemos encontrado quien tenga el perfil. Nos pasa, como les decía, con los alumnos. Tenemos varios administradores y varios médicos con esa maestría que les interesa la bioética, pero que realmente no tienen la profesionalización para dar esa clase. Pudiera ser virtual, así que doctora Nelda, si está interesada en ser maestra de esta maestría, pues mándeme un mensajito, por favor. Muchas gracias, era lo que quería comentar, que ahí me parece muy interesante esta incursión de la parte ética y bioética en el área de posgrado. Muchas gracias. De hecho, tengo una maestría en administración y está muy padre ligar la administración con la maestría. Pues ahí está ya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y aportaciones. Agradecemos la participación de nuestros conferencistas y la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos.